muchas gracias a todas y a todos. Siempre que que venimos con jóvenes, estar en un evento público, en una asamblea, siempre es una carga de energía enorme. A veces me preguntan, ¿y por qué no te cansas? Pues es que uno no se puede cansar de luchar. Uno recibe además una enorme energía cada vez que está en un evento público de tanta ilusión por la continuación de la transformación y seguir transformando nuestro país. Pero cuando uno está con jóvenes, esa energía es triple, porque por muchas razones. Uno, a mí mi abuela, ya voy a contar como aquí Gerardo, nuestras historias personales. Yo recuerdo de joven que mi abuela me decía, tuve una abuela muy joven, ya falleció, tenía 36 años cuando nací yo, y me decía, hija, es que uno le va pasando la vida y uno se sigue sintiendo joven. Y es la verdad, ya verán cuando tengan mi edad lo que eso significa. Y tomo esto para decirles que al final la juventud pues está marcada por una edad. Les preguntaba ahora legalmente cuál es la edad de las y los jóvenes, no me pudieron decir realmente. Parece que es, no sé si es desde los 18 a 29. Formalmente es de 18 a 29 años. Fíjense, en la Constitución está que la edad mínima para ser presidente de la República es de 35, creo, o 36. 35. Hay que cambiar la Constitución porque también puede haber jóvenes que quieran ser presidentes o presidentas de la República. O gobernadores, creo que gobernadores también tienen una edad, porque es cierto, tiene uno que tener experiencia, pero uno no puede perder la juventud. Así que yo vengo a decirles que soy una joven de 61 años. Porque no pierde uno. Cuando uno no pierde el espíritu de lucha personal, social, de la patria, uno nunca se convierte en viejo. En cambio hay algunos viejos de 20 años, de 25, que añoran un pasado de privilegios y de corrupción, que añoran el neoliberalismo. Y ahí hay vejez, aunque formalmente, legalmente, hay juventud. ¿Y de qué se trata la juventud? Al final, además de la legal, en términos de los años de vida, creo que tiene que ver con la decisión de nunca abandonar la lucha, de nunca abandonar la lucha personal, de cuidado de sus hijos, de cuidado de la familia, porque es importante. Pero hay una lucha que está por encima de todo, y es la lucha con el pueblo de México por la patria y por la nación. Esa es a la que nos enfrentamos desde hace muchísimos años. Porque yo tengo 61, pero hay muchos que ya se nos fueron y que fueron jóvenes, porque Zapata fue un joven que pidió tierra y libertad y que nunca dejó de ser joven. Y hay muchos otros morelenses, hombres y mujeres, que desde jóvenes lucharon por la transformación de su patria. A mí me tocó, en un momento en la historia, tomar una decisión. A los 15 años de edad. Claro, yo venía de una familia que siempre estuvo involucrada en las luchas sociales. Y eso pues lo marca, ¿no? Mis padres estuvieron en el movimiento del 68, por eso digo yo que soy hija del 68. Y sus amigos eran parte de ese gran movimiento. Fíjense nada más, hay que reflexionar. Porque para ustedes pues fue hace mucho tiempo. Yo tenía 6 años. Pero para ustedes pues es otra generación.
Estamos hablando hace más de 50 años. Jóvenes como usted, que salieron a las calles en contra de una represión que hubo por un supuesto pleito entre estudiantes. Y que de ahí fue creciendo ese movimiento estudiantil. Y al final, ¿qué recibieron? Traición y paz. Traición porque no sé si ustedes saben, pero mientras estaban planeando la represión del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, les estaban ofreciendo a los estudiantes diálogo con el gobierno. Un gobierno que odia a sus jóvenes, que es capaz de acribillar a los jóvenes. Pues es un gobierno retrógrado, conservador, represor. Les decía, yo venía de esa familia que había vivido esa represión. Me tocó ir a ver a los jóvenes, entonces jóvenes que estaban en Lecumberri, que habían participado en el 68, y eso obviamente mal. Pero a los 15 años, cuando yo entro al CCH Sur, al Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel sur de la UNAM, me toca vivir un movimiento que se describe por ahí en el primer capítulo del libro que me hace Carlos. Y es un movimiento, vean ustedes, el nombre del movimiento, rechazado. Movimiento de rechazo. ¿De qué se trataba ese movimiento? Muchos jóvenes que no habían podido entrar a estudiar a la preparatoria, que querían estudiar preparatoria y que no se habían abierto los suficientes espacios de preparatoria para que un joven pudiera seguir estudiando la preparatoria. Pero lo que hay que poner, además del cierre de los espacios educativos, lo que hay que poner en el centro es ese nombre. El presidente habla de los ninis que hablaron del neoliberalismo, como una forma despectiva de hablar de los jóvenes. Ni estudias ni trabajas, pero rechazado. Rechazado, decirle a un joven rechazado, pues es cerrarle las puertas de una vida digna, de una vida llena de felicidad, de poderse desarrollar. Y ahí tomé una decisión. Aunque yo había sido privilegiada por entrar al CCH Sur, caminé con los jóvenes rechazados para luchar por educación pública por los jóvenes. Es una decisión que uno toma. ¿Participo o no participo? ¿Soy parte de la transformación de mi escuela, de mi país, de mi ciudad o no? Después me tocaron otros movimientos. Solidaridad con maestros, solidaridad con campesinos, solidaridad con luchas obreras. Y después un movimiento estudiantil, el del Consejo Estudiantil Universitario, que por cierto le agradezco al presidente que el otro día lo mencionó en una mañanera, en donde fue de los primeros movimientos que se enfrentaron al neoliberalismo. Y decían, fíjense, hay que subir las colegiaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué? Pues porque si los jóvenes no pagan por la educación, no la valoran. ¿Cómo es posible, decían entonces, que cueste más barata una cajetilla de cigarros que la educación? Y parecía que tenían razón. Muchos jóvenes estudiantes decían, pues, puede ser algo cierto. ¿Qué dijimos los jóvenes que nos organizamos en aquella época? Organización por escuela, por facultad, y formamos un consejo estudiantil representativo que hizo grandes movilizaciones. Decíamos, no, y lo digo hasta ahora, y lo dice nuestro movimiento. La educación no es una mercancía que se pague con dinero. La educación no es un privilegio para los que tengan dinero. La educación es un derecho establecido en el tercero constitucional. Y por eso nos movilizamos en aquella época. Si no nos hubiéramos movilizado, hoy tendríamos colegiaturas en la UNAM y de ahí muchas
más colegiaturas. Cuando llego a jefa de gobierno, y les digo esto porque ahí también tiene uno que tomar una decisión. O participo o no. O soy parte de ese proceso conservador o participo para defender los derechos del pueblo y de los estudiantes. Cuando fui jefa de gobierno de la Ciudad de México, entre otras cosas yo tengo marcada por esa lucha la defensa de la educación pública, desde la educación inicial hasta el posgrado. Y por eso, cuando llegue, porque vamos a llegar a la presidencia, esa decisión que tomé cuando joven, que el presidente también es consciente, vamos a hacer la educación superior gratuita. La educación pública superior gratuita. Le preguntaba ahora, claro que hay que dar más becas a los jóvenes, pero ¿cuánto pagan en el tecnológico al mes? Semestral. Y es educación pública. El presidente ha hecho muchas cosas, muchísimas, ha transformado nuestro país de fondo, pero todavía hay muchas cosas por hacer. Por eso de lo primero que voy a hacer llegando, porque es parte de mi origen, de mi historia, es hacer verdaderamente la educación superior gratuita, porque es un derecho establecido en el tercero constitucional. Y además vamos a construir más universidades, como la Rosario Castellanos, como la de la Salud, porque no queremos más jóvenes rechazados, nunca más. Porque si un joven terminó la prepa y tiene deseos de estudiar la universidad, tiene derecho a estudiar la universidad pública, gratuita, laica y de calidad. Claro, 36 años de neoliberalismo que querían privatizar la educación, pero ya inició el cambio y vamos a continuar ese cambio. Después tuve la oportunidad de estudiar el doctorado, incluso tuve la oportunidad de que el pueblo de México me pagara una beca para ir fuera. Y siempre he dicho que, y hay que pensarlo siempre, compañeros, quien tiene el derecho a la educación es porque el pueblo de México nos paga la educación, porque el presupuesto público viene de los impuestos del pueblo de México. Y cuando llegué al doctorado, sí, fui muchos años maestra, di clase aquí en Temisco, en el Instituto de Energías Renovables, en la UNAM, y llegó un momento también en que tuve que tomar una decisión. Siempre fui parte de los movimientos sociales. Me invitó el presidente a ser secretaria de Medio Ambiente, después regresé a la academia. Pero en el 2015 tuve que tomar una decisión, porque me invitaron a ser jefa delegacional de Tlalpan, tener una candidatura. Yo no había querido ser ni diputada ni senadora, había tenido oportunidad porque quería quedarme en la universidad. Pero entonces era el registro de Morena como partido político. Sí sé que está aquí el Verde, el PT, lo que ustedes quieran, pero Morena es el instrumento del pueblo de México para transformar nuestro país. Si no se hubiera formado Morena, no estaría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en aquel entonces, en el 2015, o 14 era, me pidieron algunos compañeros si era candidata a jefa delegacional en Tlalpan, un municipio, una alcaldía. En la ciudad estaba Abraham Carro, desde entonces participamos juntos. Y iniciamos 10 compañeros y compañeras.
que tomar una decisión. Dejaba la academia y me metía de lleno a la participación política, o me quedaba en la academia siguiendo la lucha con el presidente. Y tomé una decisión. Dije, a mí el pueblo de México me pagó mi educación. Y es el momento de regresarle al pueblo de México lo que me dio. Y hoy estamos aquí con ustedes. Por eso les digo, ustedes tienen que ayudarnos a que otros jóvenes, hombres y mujeres, esta nueva generación que va a votar por primera vez, que cumple 18 años, estas generaciones, ahora sí, que llegan hasta los 29, tienen que tomar una decisión, porque no se puede ver pasar la historia de un país cómodamente. Hay momentos en que uno tiene que tomar una decisión, y es: ¿participo en la transformación del país o soy parte del regreso al pasado? Y así como hoy hay aquí más de 1,000 jóvenes, 2,000, 3,000, no sé cuántos seamos, porque me incluyo en los jóvenes, queremos que sean más, que sean millones. Y queremos que nos ayuden a que los jóvenes, las jóvenes, les jóvenes, tomen una decisión. Como la tomamos muchos de nosotros en algún momento. Como la toma un médico que decide a lo mejor dedicarse solamente a la medicina privada y que nunca hace nada por los demás. O como la toma un arquitecto que decide solamente construir cierto tipo de edificios y nunca regresa al pueblo. Porque hay muchas formas de participar. No es solamente siendo diputado, senador, pero hoy estamos construyendo un movimiento social. Nosotros somos un movimiento social. No solo somos un partido político, o 3 partidos políticos, o 4 o 5. Nosotros somos un movimiento social y no podemos dejar de ser un movimiento social. Porque en el momento que dejemos de serlo, dejamos de transformar. Para transformarse requiere la construcción con el pueblo de México, y para eso no solo son partidos, es un movimiento. Por eso estoy contenta, porque cada vez que vengo con jóvenes sé que han tomado ustedes una decisión de la que nunca se van a arrepentir. Porque de lo que nunca me arrepentiré es de haber participado en el movimiento de rechazados, en el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario, de haber tomado la decisión de participar como jefa delegacional de Tlalpan y siempre estar del lado de las causas justas del pueblo de México. Por eso hoy, ayúdenos a seguir construyendo este gran movimiento social. De mí, compañeros, lo que dijeron aquí. Claro que vamos a luchar porque los jóvenes tengan educación y acceso a la educación pública. Claro que vamos a seguir convirtiendo, como convertimos las calles de la Ciudad de México en muros para el arte urbano, todo el país lo vamos a convertir en espacios para el arte urbano, con la competencia de la ciudadanía, obviamente. Claro que vamos a seguir luchando por los derechos de las mujeres en nuestro país. Nos comprometemos por la igualdad, con la diversidad. Y por supuesto, claro que queremos más jóvenes científicos. Pero es cierto, son científicos y con un compromiso social. Vamos a seguir luchando. Nosotros no nos cansamos de luchar. El presidente López Obrador sigue luchando ahí en la silla presidencial. Y cuando lleguemos, tampoco nos vamos a cansar nunca de luchar por los y les jóvenes de México. Muchas gracias a todos y a todas. ¡Que vivan los jóvenes! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador!
¡Que viva Margarita González Arabia, próxima gobernadora de Morelos! ¡Que viva Morelos! ¡Que viva México! Claudia Sheinbaum, presidenta. Por la candidatura de Morena.